En esta gráfica se presenta el mapa de las isocuantas. Cada isocuanta, es decir, cada curva, contiene las diferentes combinaciones entre capital y mano de obra para producir la misma cantidad de producto. Por ejemplo, la primera isocuanta Q1 tiene una producción de 55 unidades, donde estas distintas combinaciones de mano de obra y capital nos pueden ayudar a producir la misma cantidad de producto. En el caso de la segunda isocuanta Q2, tenemos también las distintas combinaciones entre capital y mano de obra para producir 75 unidades, y lo mismo para lo que es la isocuanta Q3 para producir 90 unidades. Les quería refrescar la memoria un poco sobre lo que es las isocuantas cuando solamente hay un insumo variable, que era el caso del video anterior. En este caso, aunque en el video anterior no lo mencioné, si ustedes ¿verdad? No recuerdan mal, según aumentábamos la cantidad de unidades de mano de obra, manteniendo fija la cantidad de capital, se obtenía que se aumentaba la producción. Eso ocurre en esta parte de donde mantenemos fija, vamos a decir, en 3 unidades, lo que es capital, y en verdad vamos a ir aumentando de 1, 2 y 3 lo que es mano de obra, donde en los puntos A, B y C vemos que la producción, dado a esa combinación 3-1, 3-2 y 3-3, la producción está aumentando a 50, 75 y 90. Es decir, que en el video anterior no lo dijimos, pero al aumentar, ¿verdad? Y mantener constante el capital, y al aumentar las unidades de mano de obra, se aumentaba la producción, lo que quiere decir que lo que se hacía era que estábamos cambiando de isocuantas. En el caso, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar, ¿verdad? Tenemos el punto E, estamos en una curva de isocuanta mayor, una producción mayor con la combinación, por ejemplo, 5-2, donde tenemos, ¿verdad? Que la producción es 90. Si cambiamos ambos insumos, la cantidad de insumos, tanto para capital como para mano de obra, los reducimos. Vamos a decir, se reduce eh, a, a 3 y 3, vemos que también producimos 90 unidades, pero si se reduce, ¿verdad? A 3 unidades lo que es capital y a 2 unidades la mano de obra, la producción va a estar reduciéndose. Eso es en el punto B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando estamos produciendo con 2 insumos variables, puede haber una flexibilidad entre los insumos. Las isocuantas nos van a mostrar esa flexibilidad, y la flexibilidad que las empresas tienen ahora para tomar decisiones en cuanto al uso de estos 2 insumos, que son mano de obra y capital. Las isocuantas presentan también lo que conocemos como rendimientos marginal decrecientes, porque en el largo plazo también eso existe, al igual que el corto plazo. Al aumentar, recuerden que si aumentamos la cantidad de insumo, manteniendo constante, vamos a decir, en 3 unidades de incremento, eh, la producción la mantenemos igual. La producción no se mantiene igual, perdónenme. Es el aumentar
el capital, lo mantenemos constante y aumentamos en 3 unidades lo que es la cantidad de insumo, la producción va a aumentar. Donde teníamos que producíamos, ¿verdad? La isocuanta 1, 2 y 3. En ese caso, ¿verdad? Si mal no recordamos, teníamos la isocuanta 1 producía 50, la 2 75 y la número 3 producía 90. Eh, ¿Cómo podemos ver los rendimientos marginales decrecientes? Es decir, si mantenemos constante en 3 unidades lo que era el capital y aumentamos en 1 unidad la mano de obra de 1, 2 y 3, vemos que la primera unidad de mano de obra nos producimos 55 unidades, la segunda producíamos 70, pero el cambio entre la primera y la segunda unidad son 20 unidades, es decir, aumenta la producción, pero ese cambio entre la primera unidad de mano de obra y la segunda, hay una diferencia de 20 unidades, es decir, que aumentamos de 55 a 75. Y si aumentamos a 3 unidades de mano de obra, solamente el cambio entre los 75 y 90 resulta en 15 unidades, es decir, al añadir una unidad adicional de recurso trabajo, solamente vamos a aumentar la producción en 15. Recuerden que la producción siempre va a aumentar según añadimos unidades adicionales hasta que llega a un máximo. En este caso no hemos llegado al máximo, sino que estoy meramente diciendo lo que representa los rendimientos marginal decrecientes. Por otro lado, existen rendimientos marginales decrecientes de capital en las isocuantas, como ya lo mencioné, y esto vamos a decir que la producción va a aumentar a una tasa decreciente, es decir, la producción aumenta, pero a una razón decreciente, como ya les mencioné, cuando estimamos el cambio en producción, y esto nos presenta lo que es el rendimiento marginal decreciente del capital en el largo plazo. Es decir, si lo vemos aquí de manera gráfica, aumentando la mano de obra y manteniendo el capital constante, pues vamos a producir 55, 25 y 90, donde si vemos la diferencia entre 55 y 75, es decir, esa unidad, añadir la segunda unidad, aumenta la producción, pero aumenta en 20 unidades, no aumenta en 55, es decir, que no se duplica. En el caso en el punto C, ciertamente aumentamos la producción en solamente 15 unidades, es decir, que tampoco se duplica. Quiere decir que esto está presentando rendimientos marginales decrecientes. También podemos hacer lo mismo si mantenemos el insumo mano de obra fijo y aumentamos el capital, donde vemos que el capital, si añadimos una, ¿verdad? La primera unidad de mano de obra es 55, la segunda es 75 y la tercera es igual a 90. Si buscamos los cambios, pues obviamente es exactamente igual que les mencioné anteriormente. El cambio va a ser de 20 y de 15 unidades entre la 1, la 2 y la 3. Entonces, quiere decir que podemos sustituir entre los dos insumos donde las empresas van a tener que decidir esa combinación y cómo vamos, la cantidad que vamos a producir, dependiendo, ¿verdad?, de cómo organicemos la empresa y utilicemos los recursos, capital y mano de obra. Es decir, que existe, ¿verdad?, un trade-off entre lo que son los insumos, porque esto nos permite usar más de un insumo y menos del otro para mantener el mismo nivel de producción. La pendiente de la isocuanta va a presentar como un insumo
puede ser sustituido por el otro y manteniendo siempre ese nivel de producción. Lo negativo de la pendiente es la tasa marginal de sustitución técnica, es decir, el negativo, la pendiente negativa, no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución técnica. Esa tasa marginal de sustitución técnica se va a referir al monto por el cual la cantidad de un insumo puede ser reducido cuando una unidad extra del otro va a ser utilizada de tal manera que la producción va a permanecer constante. Eso lo vamos a ver ya mismo en una gráfica, lo que acabo de mencionar. Pero para aquellos que les gusta calcular matemáticamente la tasa marginal de sustitución técnica, eso no es otra cosa que el negativo del cambio entre el capital dividido entre el cambio en la mano de obra. Eso es para mantener el nivel de producción constante. Es decir, que a medida que el recurso trabajo aumente para reemplazar el capital, el recurso trabajo se va a volver relativamente menos productivo. Es decir, que a medida que el recurso trabajo aumente, el recurso trabajo se va a volver relativamente productivo. Eso lo podemos recordar del video anterior, que según aumentábamos unidades adicionales o personas, añadíamos personas a la línea de producción, se producía menos cantidad cada vez hasta que llegábamos a un máximo y luego añadir personas adicionales, la producción comenzaba a reducirse. El recurso capital se vuelve relativamente más productivo, es decir, según se añadan unidades adicionales de mano de obra, el recurso capital se vuelve relativamente más productivo. Se necesita menos capital para mantener la producción constante. Y la isocuanta se va a volver un poco más plana. Recordando que las isocuantas, ¿verdad? Como una de sus propiedades es que son convexas al origen. Es decir, que si nosotros mantenemos, ¿verdad? El área negativa de la pendiente de la tasa marginal de sustitución, en inglés las siglas son MRTS, esa tasa marginal de sustitución técnica va a decrecer según se mueve, ¿verdad? Hacia abajo en la curva de la isocuanta. Es decir, por ejemplo, si aquí tenemos en la combinación en la isocuanta 2 que se producen 75 unidades, tenemos que utilizando la combinación 5 y 1 se producen 75 unidades. Si yo utilizo una unidad adicional de mano de obra, es decir, que de 1 cambia a 2, el capital que tengo que utilizar para mantener esa producción constante va a ser 3, es decir, que hay una reducción de 2 unidades de capital para poder utilizar una unidad adicional de mano de obra. En el caso de que vayamos, ¿verdad?, al próximo nivel, es decir, vamos a añadir una unidad adicional de mano de obra, pues tenemos que dejar de utilizar una unidad de capital para seguir produciendo la misma cantidad, es decir, que es para dejar de producir la misma cantidad. Y eso es lo que nos presenta la tasa de marginal de sustitución técnica. Es decir, que, ¿verdad? Hay una relación en lo que son las isocuantas y la tasa marginal de sustitución técnica y hemos asumido que existe, ¿verdad? Una tasa marginal de sustitución técnica decreciente, es decir, que al aumentar el recurso trabajo en incrementos de una unidad, las unidades de capital que yo tengo que dejar de utilizar va a ir reduciéndose, pero a una tasa, ¿verdad?, decreciente.
La productividad de cualquier insumo es limitada y la tasa marginal de sustitución técnica decreciente ocurre por el principio, ¿verdad?, de lo que es el rendimiento marginal decreciente y porque las isocuantas son convexas al origen. También les había mencionado que existe esa relación entre la tasa marginal de sustitución técnica, el TMST, y la producción marginal de los insumos. Es decir, que si aumentamos el recurso trabajo y se disminuye el recurso capital para mantener esa producción constante, podemos observar cuánto el aumento en la producción, se debe a ese incremento en el recurso trabajo. El aumento en la producción del incremento de trabajo multiplicado por la productividad marginal de trabajo, es decir, y déjeme, ¿verdad? Vuelvo y repito, si aumentamos el recurso trabajo y disminuimos el recurso capital, manteniendo constante la producción, podemos observar cuánto, ¿verdad?, se aumenta en la producción y cuánto se debe al incremento en ese recurso trabajo. Eso lo podemos calcular multiplicando el cambio de la mano de obra por la productividad marginal del trabajo, MP, productividad marginal o marginal productivity del trabajo. De igual manera, la reducción en la producción para la disminución de capital se puede calcular de la misma manera, es decir, la producción marginal de capital por el cambio en el capital. Si unimos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Vamos a tener que la multiplicación entre el producto marginal de mano de obra por el cambio de la mano de obra más el producto marginal de capital por el cambio entre el capital, cuando sumamos ambas va a ser igual a 0. Si organizamos esta ecuación, donde vamos a, ¿verdad? La queremos organizar para incluir, ¿verdad?, los cambios en un lado y lo que es la productividad marginal de tanto de capital como mano de obra en ambos lados. Si tomamos, ¿verdad?, esta ecuación y movemos hacia la derecha la segunda parte, el PM del capital por el cambio de capital, es decir, que pasa a ser negativo al otro lado de la ecuación. Y ahora dividimos ambos lados, vamos a decir, divido ambos lados de la ecuación por el cambio de L y luego divido a ambos lados de la ecuación por el PM de K. Resulta que obtenemos la última ecuación, donde la división entre el marginal, la productividad marginal de mano de obra dividido entre la productividad marginal de capital va a ser igual a la tasa marginal de sustitución técnica, que va a ser igual al negativo de la división entre el cambio de mano de obra y el cambio entre el capital. Quiere decir pues que existe una relación entre la tasa marginal de sustitución técnica y el producto marginal. Con esto concluyo el video número 3 del capítulo 6. Me quedan 2 videos adicionales para este capítulo, así que vamos a continuar con lo que es un poco la economía de producción en esta clase.